Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a depender de la hora en que están mirando este video. Empiezo enviando un gran saludo a mi querido amigo, mentor, el profesor Jorge Berchok, a quien agradezco muchísimo por esta invitación, por estar con ustedes, alumnos de la Cátedra de Teoría del Estado de la Universidad Palermo en Buenos Aires. Envío saludos especiales también a mis queridos amigos, la doctora Giorgio y el doctor Mariano López de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, y a mis queridos amigos de la sala de audiencia que están ahí, nos están mirando como parte de la jornada virtual preparatoria para el primer Seminario Internacional de Derecho de Integración que estamos organizando acá en el 16 de julio en Belo Horizonte. Bueno, antes que empiece, es importante que les pida con anticipación disculpas por torturar la lengua de Borges, de Cortázar, el castellano que me encanta, que quiero tanto, pero seguramente que lo voy a torturar un poquito. Bueno, hoy trataremos de un tema que no es un tema menor acá en Brasil. De qué manera la opinión pública influencia la manera como falla a la Corte Suprema brasileña, o de qué manera la opinión pública influencia el fallar de una Corte Constitucional, de una Corte Suprema, de la manera como la pensamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá en Brasil en este momento estamos en un contexto, en un momento muy riesgoso, porque me parece que la población brasileña espera que el judicial supla la falta de legitimidad de los poderes políticos. Y el judicial, esto me preocupa muchísimo porque seguramente el judicial no está pensado para accionar de la manera política como está pensado para accionar los poderes políticos, y no está pensado para supervisar la implementación de políticas públicas. Entonces, que esto nos parece un problema. Pero señores, nuestra Corte Suprema es seguramente una Corte pop. Estamos hablando de una Corte Suprema que falla en vivo, bajo las luces de las cámaras. Si volvimos, por ejemplo, a los años 60, 70 en Brasil, era probable que ningún brasileño ni siquiera supiera el nombre del presidente de la Corte Suprema brasileña. Pero les garantizo que hoy es muy común, es esperado que un brasileño promedio conozca por nombre y apellido todos los 11 ministros de nuestra Corte Suprema, y quizás no sepa todos los 11 nombres de los jugadores de nuestro equipo que está ahí en Rusia en la Copa del Mundo. Ustedes tienen 5 ministros, acá nosotros tenemos 11 jugadores. Pero para que les dé una idea del tamaño del desafío en este contexto tan mediático, señores, en los últimos 24 meses solamente, nuestra Corte Suprema suspendió del cargo y del mandato el expresidente de la Cámara de Diputados, que ahora está detenido. Suspendió del cargo al presidente del Senado, que se rehusó a cumplir la decisión, provocando una crisis institucional tremenda. Se atuvo a su jurisprudencia para abstenerse de juzgar el mérito del juicio del impeachment de la expresidente Dilma Rousseff. Suspendió del mandato el senador Aécio Neves, candidato en la forma opositora a la expresidente Dilma Rousseff. Rechazó el pedido de habeas corpus del expresidente Lula y le envió a la cárcel. Y ayer, en un día muy triste para el derecho constitucional, el derecho en Brasil de una manera general, autorizó que los jefes de jefaturas de la Policía Federal
y la policía civil, la policía judiciaria en Brasil, puedan establecer acuerdos de delación premiada a cambio de una reducción para obtener informaciones privilegiadas a cambio de una reducción en la posible futura pena del investigado. En una acción, en un proceso que desemboca en una acción penal cuyo el titular es el Ministerio Público Fiscal. Esto lo veo rasgos de inconstitucionalidad, un equívoco tremendo en esta decisión de nuestra Corte Suprema. Y que parece en este momento, por lo menos, nada nos garantiza, pero parece que se someje bajo la influencia, la presión de la opinión pública. Me parece que en algunos momentos la opinión pública o la población quiere venganza. Pero seguramente, y estamos hablando en un contexto de la causa Lava Jato, donde estos acuerdos de delación premiada están siendo establecidos, pero estamos hablando de la policía judiciaria que de alguna manera está bajo la jerarquía del Ejecutivo, que está bajo investigación como es público acá en Brasil. Y esto no me parece, desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista del procedimiento, una cosa constitucional o inteligente para hacer. Y bueno, claro que nada nos garantiza, señores, que y es imposible que Corte Constitucional ninguna, de país ningún, esté libre de la influencia de la presión de la opinión pública en un contexto tan mediático como lo tenemos. Pero aunque que se tenga claro, porque opinión pública, ¿opinión de quién? ¿Quién es esta opinión pública que tratamos como si fuera un personaje? Pero aunque tengamos claro de quién es la opinión pública, influenciar no es determinar. Y es importante que tengamos también en mente que los jueces no suelen afirmar o admitir de manera claro el rol desempeñado por la opinión pública en el contexto del fallo. Y en este sentido me gustaría recordar el estudio más amplio que conozco sobre la sintonía entre la opinión pública y el fallo de una Suprema Corte, que es el estudio de Thomas Marshall, que analizó entre mediados de los años 30 y mediados de los años 80 del siglo pasado, estamos hablando de todos, cosa prácticamente imposible de hacer acá en Brasil, o quizás también en la Argentina, todos los fundamentos de todos los fallos en este periodo de 50 años de la Corte Suprema norteamericana, y llegó a la conclusión que la Corte Suprema es una institución esencialmente mayoritaria, que la Corte Suprema americana falló en este periodo en sintonía con el poder dominante y no necesariamente de la manera como se piensa, se espera de una corte que está pensada para ser un Robin Hood en la defensa de las minorías. Lo interesante es que acá en Brasil hoy en día no es tan incomún que se detecte, que se vea la expresión opinión pública en un fallo de un ministro de nuestra Corte Suprema. En el contexto analizado por Thomas Marshall, solamente en el 2% de todos los fallos a lo largo de 50 años mencionaban a la opinión pública de manera abierta. Me llamó la atención un fallo
reciente del ministro Luis Roberto Barroso, en un contexto que aún está pendiente de más, de un debate más profundizado, que es el mismo contexto, mismo debate del contexto del habeas corpus del expresidente Lula, si se puede empezar a cumplir la condena penal tras una decisión de segundo grado, aunque se tenga pendiente recursos. No es un debate menor. Y en el voto del ministro Luis Roberto Barroso, en las acciones declaratorias de constitucionalidad número 43 y 44, el ministro, en los 6 fundamentos de su decisión, menciona, de su fallo, menciona expresamente rendir cuentas a la opinión pública 3 veces en 6 fundamentos. Esto no es poco, pero es importante que tengamos, porque, bueno, mencionar expresamente, abiertamente, no nos garantiza que la opinión pública influenció su decisión. El deseo de venganza aparente de la población brasileña en este momento, y ahí me parece que nos hace falta un poco más de lectura. Quizás si leermos un poco más de Shakespeare, la pieza El Mercador de Venecia, nos va a quedar claro que el proceso civil, penal, no está hecho para la venganza, y que esto puede acabar muy mal. Pero, ¿cómo podemos tener algún tipo, de qué manera podemos mensurar esta relación, esta posible influencia de la opinión pública en la manera como falla una Corte Constitucional? Acá, en este momento, me gustaría, en esta muy corta charla, mencionar 7 puntos que me parecen que son puntos claves para una caminata, por lo menos acá en Brasil, hacia algún tipo de conclusión en este sentido. Primero, como en el contexto norteamericano, quizás el STF, la Suprema Corte, el Tribunal Superior, nuestra Corte Constitucional brasileña, quizás, a pesar de los votos, de los fundamentos de los discursos de los ministros, de nuestros jueces, quizás sea o falle de una manera mayoritaria y no contramayoritaria, como la Corte Suprema norteamericana. Bueno, y ahí tenemos mi segundo punto, que creo que sea un segundo punto clave. Lo que llamamos de dificultad contramayoritaria, definida como característica de la jurisdicción constitucional, asume como premisas conceptos idealizados y elusivos. Me explico. ¿Quién garantiza, por ejemplo, que hay una identidad entre la voluntad popular y lo que eligen como prioridad los representantes electos? En un contexto brasileño y en un contexto argentino, creo, en los cuales hay una profunda crisis de representatividad instaurada en el seno de los poderes políticos, en los cuales no hay prácticamente herramientas de acompañamiento del ejercicio de los mandatos legislativos, la probabilidad de falta de sinergia entre la voluntad popular y la expresa por sus agentes políticos es significativa. Tercero, y ahí seguimos en este mundo idealizado, mucho de lo que es llamado de opinión pública presupone un concepto de público idealizado por una Francia revolucionaria de 3 siglos atrás. Acá en Brasil, primeramente, señores, el poder es uno. Lo separamos de manera didáctica para que podamos controlarlo. Pero acá, siempre que un poder intenta controlar algo de otro, empieza el aburrido debate del pasado con las mismas herramientas de Montesquieu sobre los límites de la separación de los poderes. En un contexto de estados modernos,
ampliamente distintos de cómo fue pensado este concepto de separación de poderes. El límite, señores, para que un poder controle el otro es el tamaño de la enfermedad. Claro. Cuarto, la dificultad contramayoritaria también presupone una otra idealización, presupone una corte idealizada y defensora de derechos minoritarios que en el contexto norteamericano, por ejemplo, se mostró empíricamente inexistente. Y la acción contramayoritaria también presupone una otra idealización, presupone un parlamento alineado y representante de la voluntad de la mayoría de los electores. En un contexto como el brasileño, y acá tenemos una perversión en la manera como elegimos nuestros representantes legislativos, los senadores no, pero los otros todos, la gente vota por uno y acaba por elegir otro. Y de una manera, por la manera como tenemos ahí un coeficiente electoral que nos genera un contexto actual señores, de los 513 diputados actualmente que tenemos en nuestro parlamento, 28 solamente, de 513, 28 solamente fueron electos con votos propios. Quinto punto clave. En un contexto continental brasileño, difícilmente la defensa de los derechos de una mayoría nacional esté en sintonía con los intereses locales o regionales. La consecuencia inevitable es que una determinada decisión de la Corte Suprema, del Supremo Tribunal Federal Brasileño, nuestra Corte Constitucional, sea quizás mayoritaria regionalmente, pero contramayoritaria nacionalmente o viceversa. Sexto, lo que fue aprobado por una determinada legislatura en el pasado, señores, no necesariamente refleja más los intereses y necesidades de la población actual o de los miembros de la legislatura actual. Tenemos que tener en cuenta también el lapso temporal. Así, la invalidación de una ley provocada por un cambio en los intereses políticos de la legislatura actual no necesariamente es una decisión efectivamente contramayoritaria. Séptimo, pero no menos importante, y visiblemente demostrado en la decisión de la Corte Suprema brasileña, la Corte Constitucional brasileña, en reconocer la unión estable de parejas homoafectivas y equipararlas en derecho a las heterosexuales, el tribunal puede decidir a favor de los derechos de las minorías y asimismo contar con el apoyo mayoritario. La defensa de los derechos mayoritarios, derechos de una minoría, no necesariamente implica un accionar contramayoritario. Estos son los 7 puntos que creo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de la manera como la opinión pública quizás puede influenciar la manera como falla una corte constitucional o la manera como falla un juez en una corte constitucional. Y acá nosotros tenemos un problema a más en este contexto mediático, porque los jueces, bajo este contexto de fallar en línea, en vivo, los jueces coinciden algunas veces, pero con fundamentos distintos. Tienen que rendir cuentas a la población y pasan horas leyendo largos votos con fundamentos algunas veces distintos para llegar a la misma conclusión de sus colegas. Esto nos provoca un montón de problemas. La formación de los precedentes judiciales que nacen en el contexto de los fundamentos de la ratio decidente es un problema en este contexto. Estamos hablando de una corte que hace casi que imposible que se aprenda ella misma de su propia jurisprudencia, provocando una instabilidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y claro, con reflejos en todo el sistema judicial brasileño. En nuestro caso,
el contexto mediático nos provoca un montón de problemas. Bueno, estos son solamente puntos que sirven de disparadores para empezar un debate más profundo sobre este tema que no es muy importante en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias una vez más, mi querido profesor Berchok, por la invitación. Desde Belo Horizonte les envío un gran saludo. Hasta luego.